Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a medir ángulos con el transportador y vamos a ver algunas características de los ángulos. Bueno, pues vamos a comenzar con decir que una circunferencia como la que vemos aquí, esta circunferencia y todas las circunferencias independientemente de su tamaño tienen 360 grados. No importa el tamaño. Los ángulos son siempre 360 grados. En el video anterior estuvimos viendo eso. Esto quiere decir que si yo trazo un ángulo como el que se ve aquí de 50 grados, pues de este otro lado, como lo vemos aquí, pues voy a tener otro ángulo mucho más grande. O sea, 360 le voy a quitar esos 50 grados, estos, y este ángulo pues me va a medir 310 grados, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con el ángulo que tengo aquí, este que está aquí. Lo que yo le mida ahí, pues lo que falte para llegar a 360 va a medir este ángulo grande que está acá. Y cuando se cruzan líneas rectas, es lo mismo. Si yo voy a medir este ángulo, pues estos van a medir lo que haga falta para 360. Bueno, cuando se cruzan dos rectas, se hacen ángulos opuestos. Por ejemplo, este va a medir lo mismo que este que ya está trazado. Y a su vez estos pues van a medir lo mismo que estos, pero cuando sume todos van a sumar 360. Bueno, lo primero es decirle pues a los niños que el centro del transportador siempre va a tener una marca. Aquí la vamos a poner de color morado. Ese es el centro del transportador y siempre va a ir alineado a los ceros que tenemos aquí. Acá observamos un 0 y acá observamos otro 0. El centro del transportador siempre lo vamos a ubicar en el vértice, que es donde se unen las dos líneas rectas. Entonces, para medir este ángulo tenemos que poner el centro del transportador en este vértice y debe estar alineado la recta, una de las rectas con el número 0. Y ahorita vamos a empezar a medir entonces para que se den una idea de cómo hacerlo. Entonces yo tengo mi transportador ahí y lo voy a mover para medir los grados de ese ángulo. Entonces el centro ahí lo ubicamos y lo alineamos con el número que les había comentado, ¿sí? Aquí tenemos el vértice, que es donde se unen las dos rectas, está justo en el centro del transportador. Y la recta que está abajo está alineada con el 0. Entonces yo para medir esos ángulos, yo voy a contar empezando con el 0. Entonces aquí tengo el 0. ¿Cuántos ángulos miden? Aquí son 10, 20, 30. Esta línea grande, la del 30. Y luego mide 32. Entonces este ángulo es de 32 grados. Bueno, ahorita vamos a medir entonces otros ángulos y pues lo que les decía aquí, el ángulo que externo, digámoslo así, si este es el interno, pues este grande es el externo, pues mide lo que le falta a 32 para llegar a 360. Entonces si a 360 le quitamos 32, nos va a dar 328. Quiere decir que este ángulo de acá es de 328 grados. Y vamos a medir ahora otro ángulo. Ahora vamos a medir este. Ya vimos los ángulos, ¿no? Los tipos de ángulos, el agudo, el recto y el obtuso en el video anterior. Ahora, pues aquí nos vamos a dar cuenta que a este ángulo va a medir más de 90 grados. Acuérdense que el ángulo recto mide 90 grados y es como si fuera una L. Entonces este está más abierto, entonces va a medir más de 90, pero menos de 180. Bueno, vamos a medir este ángulo. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a mover nuestro transportador. Y pues ya sabemos que el centro del transportador va en el vértice y la recta de abajo va alineada con el 0. Y aquí lo tenemos. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a contar.
¿sí? Aquí tenemos el vértice y el centro del transportador, y en la recta que está abajo, uno de los lados del ángulo está en el 0. Entonces comenzamos del 0, vamos a comenzar siempre del 0. Y nos vamos 0, 10, 20, 30, bueno, pues hasta acá. Sabemos que esa es la numeración de abajo, la que vamos a considerar. Llegamos al 120 y llegamos al 126 aproximadamente. Entonces, este ángulo mide 126 grados. ¿Sí? Es un ángulo obtuso. Y pues, que es esta parte, ¿no? Esto es lo que mide 126. Esta abertura mide 126 grados. Recuerden que no importa el tamaño. Si yo digo, pues es esta abertura, pues es lo mismo que si yo la pongo aquí o si la pongo acá. Lo que cuenta, lo que no se está moviendo, pues son las rectas, ¿sí? Entonces la abertura total son 126 grados. Y como les decía hace un momento, pues el otro ángulo que quedó acá, pues mide lo que le falta al 126 para llegar a 360. Pasamos a otro ángulo y aquí vamos a observar cómo utilizamos este transportador y estos ángulos que ahora los puse volteados, ¿no? Para usar otra numeración. Bien, uno de los problemas que suelen tener los niños, lo primero es el acomodar el transportador. Por eso ahorita hago mucho énfasis en que debe estar el centro al vértice, unido al vértice del ángulo. Pero los niños a veces lo ponen así. Si nos damos cuenta, ahí no está alineado al 0. Y los niños hacen esto, empiezan a mover, a mover, a mover. Y a veces ya que les da el 0, muchas veces se les mueve el centro del transportador. Entonces, tienen que fijarse bien que al momento de estarlo moviendo y acomodando el transportador, no se mueva el centro. No se mueva el centro al momento de querer alinear el 0 con la línea recta que tenemos abajo. Ahora en este ejemplo nos vamos a dar cuenta de que la numeración que ahora vamos a ocupar es la de arriba porque ahí está el 0. Aquí observamos el 0. Ahora en la numeración de aquí arriba, el 0, el 10, el 20, el 30, el 40. Y es por eso que los transportadores tienen doble numeración, porque a veces nos encontramos ángulos que están o tienen la abertura hacia el otro lado y pues aquí necesitamos empezar siempre con el 0. ¿Sí? Si solo tuvieran la otra numeración, pues nos sería más difícil calcular los ángulos. Y otro problema más que nos solemos encontrar es que a veces los niños traen un transportador muy grande o las rectas están muy pequeñas y les queda, bueno, todavía les queda más separada la numeración de lo que está aquí. ¿A qué es a lo que me refiero? Que por ejemplo aquí podemos decir mide más de 40, pero la recta está muy chica y no alcanzamos a ver exactamente hacia dónde llega. Es importante pues decirle a los niños que la recta, si la alargan, pues no pasa nada, o sea, no va a cambiar el valor del ángulo. ¿A qué me refiero? Pues que por ejemplo tenemos aquí, y si el niño hiciera esto, pues el valor del ángulo no va a cambiar. A lo que me refiero es esa, ¿no? La idea es esta de que si yo alargo la recta, pues el valor del ángulo no va a cambiar. Y ahora sí el niño va a poder ver que la recta ahora sí pasa por la numeración. Entonces aquí ya observamos nosotros y podemos ser más precisos, 40, 45, 46 grados. Aquí nos damos cuenta que este ángulo es de 46 grados. Ya utilizamos la numeración de arriba también. Vamos a medir un ángulo, pues como les decía, aquí sabemos que es obtuso. Bueno, aquí porque aquí vamos a medir este ángulo. Entonces mide más de 90, mide menos de 180. Vamos a utilizar igual nuestro transportador y uno de los detalles es saber la numeración, ¿no? Ahorita les decía, en ocasiones vamos a utilizar los números de arriba, en otras ocasiones los números de abajo. Pues hay que practicar mucho con los niños este uso del transportador. Siempre empezamos del 0 y siempre vamos a unir el centro del transportador
con el vértice de las dos rectas de los ángulos que estamos midiendo. Aquí trasladamos nuestro transportador, el centro del transportador en el vértice donde se unen las dos rectas, donde chocan. Y ahora sí, pues ya tenemos nuestro transportador bien ubicado y empezamos del 0 porque vamos a empezar ahora de aquí. Entonces es la numeración de arriba, acá van 140, 151, 151 grados. Entonces este ángulo mide 151 grados. Vamos a cambiar el ejercicio. Ahora vamos a decirle a los niños que tracen un ángulo. Nosotros les vamos a dar el ángulo que debe de trazar y pues ellos deben de utilizar su transportador. Si en este caso le dices al niño traza un ángulo de 40 grados, pues el niño debe de trazar las líneas rectas y formar el ángulo. Entonces aquí lo vamos a hacer. Lo primero, pues tiene que trazar una recta. Ahí tiene la recta. Hasta el momento, pues no podemos trazar la otra recta porque tiene que ser de 40 grados. Entonces, ahí ¿cómo le hacemos? Pues vamos a poner el punto, vamos a imaginar que aquí, o de aquí va a salir la otra recta, ¿no? Pero, pues, no sabemos hacia dónde. Podemos estimar, pero no con exactitud. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestro transportador para medir los 40 grados. Los 40 grados son un ejemplo, pero ahorita vamos a medir cualquier cantidad de grados. Entonces, si yo tengo ahí mi transportador, pues yo voy a saber que los 40 grados pues van a ser contando desde el 0, 0, 10, 20, 30, 40. Entonces, precisamente aquí en este punto. Antes de trazar la recta, pues ya sabemos que es ahí en el 40, pues de esa manera van a medir todos los ángulos, ¿sí? Si les dijeron de 10, aquí van a trazar. Si les dijeron de 35, de 48, de 64, de 122, de lo que sea, nada más van a buscar el número, van a poner primeramente un punto y aquí lo que van a hacer es agarrar, colocar su regla, una regla en el vértice, van a agarrar y van a trazar la línea recta que pase por ese punto o que llegue al punto. Aquí no importa si llega, se pasa. Como les dije, el tamaño de la recta no determina la medida del ángulo, la determina la abertura que está aquí. Entonces ya aquí nosotros sabemos que este ángulo mide 40 grados. Otro de los errores a veces de los niños es con los siguientes grados, ¿sí? Por ejemplo, aquí si les dijera que trazaran uno de 120, en ocasiones los niños colocan siempre su recta en la orilla del cuaderno. Vamos a suponer que esta es la orilla del cuaderno. Entonces siempre comienzan poniendo la primera recta aquí abajo y aquí ponen el vértice y empiezan a medir, y cuando son ángulos que están o que son mayores de 90, que su abertura es hacia acá, pues se les dificulta porque se les termina el cuaderno aquí en esta parte. Entonces hay que decirles que si son ángulos mayores de 90, pues su línea recta, la de abajo, pues la hagan más al centro del cuaderno o al otro extremo para no tener problemas. Bueno, ya por último, en ocasiones si les preguntan o si les dicen que tracen un ángulo de 250 grados o que sea mayor de 180, porque recuerden que un transportador tiene nada más hasta 180 grados. Pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer lo que les comentaba al inicio y durante este video. Si nada más llega hasta 180, pues lo conveniente va a ser pues trazar un ángulo
de lo que le falte a 250 para llegar a 360. Entonces 250 le faltan 110 para llegar a 360. Acuérdense de esto porque si les ponen eso van a decir el transportador nada más llega hasta 180. Pues hacemos lo contrario, en vez de hacer uno de 250 vamos a hacer uno de 110 y juntos nos va a dar 360, que es lo que mide una circunferencia. Entonces trazamos nuestra línea recta y con el transportador vamos a poner aquí el centro del vértice, y con nuestro transportador, en vez de medir 250 vamos a medir 110. Entonces vamos a agarrarlo, vamos a poner el centro del transportador en el vértice, lo vamos a alinear con el 0 y vamos a contar 110. Entonces si aquí comienza, si aquí es el 0, pues nos vamos hasta el 110, que es aquí. Y ahora pues trazamos la línea recta que les había comentado, que va del vértice hacia ese punto. Aquí son 110. Pero recuerden que pues no nos pidieron medir 110 grados, nos pidieron 250. Entonces este mide 110, pero esto no nos lo pidieron. Pero recuerden que entonces les decía yo que esto que le falta, o este ángulo externo, pues va a ser lo que le falta a 110 para llegar a 360. Entonces le faltan 250 grados. Y ahí tenemos el ángulo de 250 grados. Bueno, pues es todo en este video. Espero que les sea de gran utilidad y nos vemos en la próxima.